Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Regresamos, estamos conversando el día de hoy acerca de lo que implica el proceso de evaluación de las habilidades para la vida, las habilidades que se plantean en la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, y para ello, como siempre, contamos con una persona especialista, una persona que ha tenido vasta experiencia en este proceso de conformación de las políticas educativas y curriculares, una persona que es docente universitaria en la UNED y que ha venido investigando acerca de este tema, Mauricio Portillo. Ya lo hemos presentado, ha venido a varios programas y pues hoy contamos con su presencia para discutir, y hemos venido discutiendo lo que implica el proceso de evaluación en general, de la evaluación específica de las habilidades, de lo que implica el contexto, la mediación pedagógica, de las posibilidades, de las condiciones de posibilidad que hay en el país, en nuestro sistema educativo, para realizar un proceso evaluativo de estas características. En esta segunda parte, Mauricio, me gustaría tal vez tocar el tema más sensible, ¿verdad? Y lo que ha suscitado el debate en las últimas semanas. Hemos venido hablando de que, ok, la evaluación de las habilidades tiene que basarse en criterios de la expertise, valga la redundancia, el criterio técnico de las personas docentes, de lo que ocurre en el aula, de las decisiones pedagógicas, didácticas que se toman para poder orquestar ese proceso de construcción del conocimiento y por ende de la progresión de las habilidades. Eso lo tenemos claro, e insistimos en que hay que realizar un depósito de confianza y fortalecer y mejorar las condiciones prácticas, reales, concretas, materiales de la praxis educativa de nuestros compañeros y compañeras en las aulas. Ok, partimos de esa realidad. Pero ¿qué pasa cuando el sistema educativo, cuando el Ministerio de Educación requiere, y lo decimos, bueno, en el contexto de la docencia universitaria en la que estamos, ¿verdad? Este programa pues también va a ser utilizado como material didáctico en un curso sobre tendencias de los estudios sociales que este servidor está, con el que colabora en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Formación Docente. Y entonces la idea es entender cómo estos dos niveles de la evaluación de las habilidades, tanto lo que pasa en el contexto específico del aula y el momento en que el sistema educativo requiere tomarle el pulso, analizar, tratar de diagnosticar, consultar la progresión y por ende la calidad de la educación, para utilizar un término, ¿verdad?, que viene de las lógicas neoliberales del mercado, la calidad de la educación. Exacto. Entonces, lo que se utiliza generalmente son las pruebas estandarizadas. Y las pruebas estandarizadas generalmente están supeditadas a un tipo de ítem que es el de selección de respuesta. Así es. Ok, entonces la pregunta, y es un poco la polémica, si se quiere, o el debate. Yo creo que todo debate, y sobre todo en el ámbito académico, es necesario para poder progresar y para poder considerar nuevas alternativas, etcétera. Entonces, ¿es posible, a través de la evaluación estandarizada tradicional, de una prueba, llamémosla estilo las pruebas de bachillerato, luego se llamaron pruebas FARO, ahora pruebas estandarizadas? Es decir, es posible con un conjunto de ítems de selección de respuesta evaluar de forma integral las habilidades para la vida de nuestra política educativa. No, no es posible porque esas 13 habilidades que están en la política educativa y curricular escapan, ¿verdad?, de la evaluación estandarizada. Eso no es un defecto, digámoslo así, nacional, sino que es la realidad del estado del conocimiento que actualmente tenemos como seres humanos, porque el conocimiento, o sea, las pruebas estandarizadas han estado asociadas sobre todo a las habilidades cognitivas. Entonces, habilidades cognitivas como pensamiento sistémico, por ejemplo, ya hay toda una tradición en cómo evaluar ese tipo de, ¿verdad? Con qué tipo, cómo hacer esas preguntas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con habilidades que son como sociales, ¿verdad? Como esa dimensión de la, ¿verdad?, de las 13 habilidades, una dimensión que es la formar
cómo relacionarse con los demás, que tiene que ver con la colaboración y la comunicación. Entonces, una prueba estandarizada que, ¿verdad? Que sea con selección que uno tenga que seleccionar la respuesta para medir o para, bueno, obtener información sobre colaboración y comunicación, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Y así podríamos hablar de otra, como por ejemplo vida y carrera, estilos de vida saludable o responsabilidad personal y social. O sea, son sumamente difíciles de colocarlas en una prueba estandarizada. Por eso, el mejor lugar, si me preguntas dónde yo veo que logramos que desarrollar esas habilidades, que el estudiante cada vez, bueno, de acuerdo a ese currículo que tenemos, de acuerdo a ese perfil que tenemos de estudiantes, el perfil de salida que tenemos, pues es el aula. El aula va a ser el lugar para ver resultados. Ujú. Es decir, estamos hablando de que el objeto de estudio, por ponerlo en términos de investigación, si se quiere, o de Sí, obtención de información, el objeto de estudio van a ser estas habilidades, la progresión correcto. de estas habilidades en las personas estudiantes. Y a partir de ahí, vamos a ver que hay una serie de técnicas o instrumentos que nos permiten más o menos acercarnos a Exacto. ese objeto de estudio. En este caso, las pruebas estandarizadas, que son un instrumento determinado, que tienen una capacidad, llamémoslo así, de captación de información muy ligadas, como vos decías, a las competencias o a las habilidades de orden Cognitivas. cognitivo, Ajá. pues no me van a permitir tener una representación o no me va a permitir captar la integralidad del desarrollo de las habilidades para la cual requeriríamos de otro tipo de abordajes, de técnicas, de instrumentos Exacto. que tienen que ver más con la observación, que tienen que ver más con otras Ta- rúbricas o otras Tareas más estrategias. complejas. Sí, exactamente. Tareas Porque más el complejas. mismo objeto de estudio no es algo que se pueda captar, o sea, no es como el saber en sí, como un conocimiento específico de una asignatura, es decir, define, identifica una característica o no, obtiene un resultado matemático o no, caracteriza a la célula vegetal y animal o no, etcétera, etcétera. O sea, es algo que trasciende el conocimiento y que, por ende, para poder apreciar, pues, apreciar cómo se va progresando eso. Y el otro aspecto, ¿verdad? Cómo promediar o cómo establecer una media en función Sí, de los avances que ocurren en la persona. Cada persona va desarrollando con diferentes técnicas, con diferentes procesos y a ritmos y mediante capacidades distintas ese proceso de progresión de la habilidad. No es que la persona no llegue nunca a desarrollarlo o le tomará más tiempo o podrá requerir apoyos educativos o lo que llamábamos y todavía se sigue utilizando, es una categoría, estas adecuaciones a las metodologías, bueno, el diseño universal del aprendizaje, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede ¿cómo podemos abordar esto sin que caigamos en reduccionismo, sin que haya sesgos, ok. sin que no logremos realmente tener una idea, una información veraz, de confiabilidad, de validez en cuanto a lo que estamos evaluando? Sí, es una buena pregunta. O sea, yo a nivel práctico, donde he visto, digamos, un esfuerzo por lograr que lo que suceda en el aula no sea más bien algo predictivo de lo que va a pasar en la prueba. En donde yo he visto eso, puedo decir lo que es bachillerato internacional. Pero eso es dejar también atrás, o sea, para lograr eso hay que dejar un pensamiento y hay que dejar una gran carga que se arrastra, que es, digamos, una visión positivista de la evaluación. O sea, si las personas piensan que evaluar es números, ¿verdad? El resultado, o sea, que de por medio tiene que haber números para que uno diga, de verdad estamos haciendo una buena evaluación, ¿verdad? Si hay que dejar ese pensamiento, porque la evaluación, como lo dije al puro inicio, es recoger información variada, de todo tipo, ¿verdad? Puede ser de cualquier tipo, desde una expresión oral, ¿verdad? Desde un comentario, algo escrito, algo grabado, algo que alguien hace con sus manos, ¿me entiendes? O sea, no se trata de que solo existe una manera de recolectar información. Entonces,
si se logra dejar esa visión positivista, ¿verdad? Se genera un ambiente también de confianza, porque eso es muy importante. O sea, de confianza quiere decir que, por ejemplo, se da un margen para que la persona también decida. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Digamos, si hay que hacer un ensayo, ¿verdad? La prueba estandarizada incluye un ensayo sobre un tema. Bueno, la verdad es que hay varios temas y el estudiante es libre de elegir el tema, el que mejor le parezca, el que más sienta que está afín con sus intereses y desarrolle ese tema. O sea, hay un nivel de dejar a él decidir, ¿no? Cuál tema prefiere y también de confianza. Un tema muy interesante, algo que me gustó mucho, que cuando conocí un poco la experiencia del bachillerato internacional, es que cierto tipo de prueba el estudiante lo iba haciendo o lo iba preparando poquito a poco. O sea, pero lo hacía de cierta manera como un trabajo autónomo. Y ese era evidentemente, había un grado grande de confianza, ¿verdad? Que es que realmente era él que había realizado ese trabajo y no otra persona. Ujú. Pero bueno, el asunto es que yo creo que esos elementos deben de estar presentes para una evaluación mucho más auténtica. Yo creo que en el fondo eso es lo que buscamos. O sea, información que sea realmente valiosa, procesos de evaluación que sean más auténticos. O sea, auténtico quiere decir que más reflejen la realidad del día a día, porque sin duda alguna, y así lo sentirán muchos, que cuando uno hace una prueba, un examen estandarizado, prácticamente tiene que entrar a un ambiente de laboratorio, ¿verdad? Un ambiente de laboratorio súper controlado, silencioso, ¿verdad? De realmente con un margen muy corto para la creatividad, para la decisión. Entonces, ese es el ambiente que nos quieren colocar y evidentemente es un ambiente ficticio, ¿verdad? Lo decía alguien por ahí, una investigadora y educadora muy estadounidense, Darling Hamilton se llama. Bueno, decía que en cuál trabajo nos ponen a marcar con X, ¿verdad? La solución. No existen trabajos así. O sea, todos los trabajos implican más Ujú. que marcar con una X la respuesta correcta. Entonces, un proceso evaluativo más auténtico es algo que se requiere, que ya hay países que lo han visto, que ven la necesidad y que están tímidamente introduciendo en esas pruebas nacionales formas alternativas de Ujú. evaluar. Sobre todo, y este es un tema muy importante, porque estas pruebas nacionales se le llaman pruebas de alto impacto. Y bueno, entre las cosas de alto impacto es porque determinan Ujú. la carrera de una persona, la vida de una persona, ¿verdad? Ujú. De eso depende si sigue estudiando o no sigue estudiando, si obtiene un Ujú. título o no tiene un título y finalmente qué tipo de Implicaciones trabajo. socioeconómicas, de Exacto. movilidad social, de acceso a una educación superior y por ende una calidad de trabajo diferente, etcétera. Eso, claro, que Entonces, tiene un impacto. cuando una prueba de este tipo tiene un impacto tan significativo, evidentemente es un reduccionismo realmente injusto pensar que solo una prueba de selección va a demostrar lo que sabe hacer o no sabe hacer. En anteriores programas que hemos analizado el tema, por ejemplo, de los informes del estado de la educación, en donde nos han acompañado varias compañeras y compañeros que trabajan directamente en las aulas, que son profesoras, profesores, y que conocen de primera mano, sin que nadie se las cuente, la realidad que se vive en diferentes contextos, en Punta Arenas, en Limón, en Guanacaste, en varios lugares acá en San José, etcétera. Hay algo siempre surge como una crítica que creo que tiene un asidero fundamental en la realidad socioeconómica y política del país. Es decir, ¿qué tan lejos nos está quedando la aspiración curricular que tenemos con el desarrollo, con establecer un currículum para el desarrollo de habilidades para la vida, muy de la mano con los mayores avances a nivel mundial, si se quiere, muy de la mano con lo que plantea la OCDE, la UNESCO, muy bien? Pero en un país y en una sociedad en donde la desigualdad crece,
en donde la precarización laboral es algo que aumenta, en donde, bueno, ahora le añadimos el tema de la inseguridad, que son elementos propios de un modelo de desarrollo neoliberal, siempre lo decimos acá, que ha generado desigualdad, que ha generado pobreza, que ha generado desempleo, que ha generado infraestructura cada vez o sea, de peor calidad, aunque se hacen esfuerzos por parte del ministerio y por parte de ciertas instancias, pero que realmente las condiciones materiales en donde se pretende llevar a cabo estas finalidades del currículum, muchas veces no, simplemente estamos hablando como en dos mundos, ¿verdad? Un mundo de la teoría, del currículum, de lo que se pretende, de lo que pretendemos exigirle a los estudiantes y a los compañeros y a las compañeras profesoras, maestros y maestras, y por otra parte, las condiciones materiales, y hablo de condiciones salariales, condiciones de recursos didácticos, acceso a conectividad. Bueno, la pandemia fue una experiencia, fue un laboratorio, ese sí fue un laboratorio en donde vimos cómo realmente está la situación de acceso y la desigualdad en los capitales culturales, en los climas educativos, en el hogar, en las escuelas, colegios, etcétera. Entonces, tal vez antes de ir a la reflexión final, ¿cómo ves esto? ¿Hasta qué punto nos distanciamos con una pretensión tal vez equiparable a países de la OCDE, primer mundo, países desarrollados, en función de una realidad nuestra que realmente está muy distante de ser la de países que incluso siendo desarrollados no han logrado todavía concretar en la praxis pedagógica y curricular procesos evaluativos integrales de las habilidades? Bueno, te diría que tenemos un montón de buenas intenciones, número uno, sin duda alguna, pero de eso no es suficiente. O sea, realmente si queremos ser profesionales en este campo, o sea, imagínate una medicina basada en buenas intenciones. Eso no, o sea, si no, ¿qué resultado va a tener eso? O sea, pasa lo mismo, no podemos tener una educación basada en buenas intenciones. Tenemos que tenemos que ir a la evidencia, a la experiencia, a lo que está sucediendo en esos contextos, lo que se produce en esos contextos. O sea, yo soy un fiel creyente, o sea, no fiel creyente, quiero decir, es una convicción, porque así lo reflejan los datos y así lo ve uno en la experiencia, que el conocimiento o las soluciones se construyen desde la base. O sea, eh, las personas hacen su mejor esfuerzo de encontrar soluciones a sus problemas cotidianos. O sea, un docente, dentro de sus limitaciones, busca cómo dar la mejor educación posible a sus Mm, estudiantes. O sea, lo que quiero decir con eso es que ahí hay conocimiento. mm. Ahí hay un esfuerzo importante nunca reconocido. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué hacemos para recoger esa Todo lo experiencia? contrario, perdón que te interrumpa, todo lo contrario. Más bien desconfiamos sistemáticamente Exactamente. y buscamos centralizar los procesos de evaluación porque se parte de que Exacto. no, el profesor, la profesora, el maestro, nosotros no sabemos evaluar, nosotros siempre hay que dar todo prescrito, hay que dar todo Bueno, ok. porque no hay ese. ¿Cuándo más Ahora, viene la innovación que pasa en el aula? exacto, la innovación, exacto. Puede que en un lugar una cosa funcione más que en otra. Así es, Mm, correcto, se vale. Y de eso se trata, más bien la labor que debería ser desde las oficinas centrales o desde, digamos, la autoridad administrativa. Ok, recojamos esas experiencias y veamos cuáles son mejores para cuáles contextos. Compartámosla, reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo, tengamos ese capital, digamos, de acciones, de mediaciones, de formas alternativas de evaluar o de etcétera, para justamente, pues, construir nosotros todas esas formas alternativas contextualizadas mm, para evaluar estas habilidades. ujú, Pero lo que no se vale es el pensamiento ya tradicional desde todos los gobiernos anteriores, de que las soluciones vienen desde arriba, ujú. la solución viene desde una directriz, la solución viene desde lo que piensa un ministro, una viceministra, etcétera. Hablando de eso, pensemos en un tema de la apropiación de las tecnologías digitales, por ejemplo, una de las habilidades. Ujú. ¿Qué pasa cuando no tenemos ninguna condiciones para desarrollar Correcto. apropiarnos de las tecnologías digitales? O sea, unos se apropiarán más que otros, pero yo pienso que en este tema lo dejaron demasiado abierto. O sea, apropiarse de las tecnologías, pero ¿cómo? Ujú, ¿Qué quiere decir eso? ujú, O sea, siento que hay cosas que se colocaron
esas habilidades que están aquí en la política, aún falta mucho por desarrollarlas, por llevarlas a la práctica, por realmente contextualizarlas de Ujú. lo que estamos hablando justamente. Vamos a lo que puede ser posible dadas las circunstancias. Repasamos lo teórico, repasamos los fundamentos de de la evaluación por habilidades, que son las habilidades, vimos las características de nuestro sistema, de nuestra política curricular educativa, ciertos debates que hay entre conocimiento y habilidad, y también hicimos la crítica de las limitaciones y de las realidades de desigualdad, de deterioro de las condiciones del capital cultural, económico, social de muchas familias, de la desigualdad que esto genera. Pero ahora hablemos de qué podemos hacer con lo que realmente hay. Y esto me lleva a algo que siempre, y vos lo decías y que es determinante, es el reconocimiento al talento, a la innovación, a la creatividad. Es decir, como decimos tradicionalmente, como decimos en mi pueblo, con las uñas, trabajar en medio de condiciones adversas, en medio de medios de comunicación que desprestigian la actividad docente, de una sociedad que de alguna manera no valora integralmente al educador y a la educadora en nuestro país, y que a pesar de eso, y a partir de mañana vamos a ver con el entusiasmo, con la mística, con el compromiso, que muchísimas compañeras y compañeros llegan a los salones de clase y que empiezan a construir y a generar y sobre todo a llevar a la realidad el desarrollo de estas habilidades, estén escritas en una política o no, porque ha ocurrido generalmente siempre, y que ahora pues que orientan la actividad educativa, pues está genial. Pero ¿cómo podríamos, de alguna forma, instrumentalizar, capitalizar, reorientar esos esfuerzos contextualizados, esos esfuerzos que ocurren en cada salón de clase? Por ejemplo, hablo del compañero Leoncio Jiménez, que hace maquetas para ver temas de historia de las culturas antiguas, que es una realidad que él lo hace porque él tiene el talento, porque tiene la vocación, y así, al igual que él y muchos y muchas compañeras realizan este tipo de trabajos y que pueden ser alternativas que muchas veces se ignoran, se invisibilizan o no se le prestan atención para poder generar espacios y alternativas y estrategias de evaluación integral de las habilidades, que es un poco de lo que pues nos interesaba en este podcast, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer con lo que tenemos y qué estrategia plantearías? Yo sé que cada persona tendrá su idea, pero vos como especialista, una persona que ha estado muy de cerca con el tema y la investigación de las habilidades, ¿qué opinión te merece estas posibilidades que existen en nuestro contexto educativo? Como hablábamos al inicio y decía ver que las habilidades tienen que ver con las personas. Número uno, ¿te acuerdas cuando hablaba que las habilidades están presentes en las personas? O sea, no es algo externo a ellos, como era planificar por objetivos. Y eso me lleva a justamente esa gran variedad, ¿no? De contextos y dones, digamos, de capacidades de los seres humanos. Realmente yo creo que, pues, que recoger esas vivencias y experiencias es la primera estrategia que debería buscarse. O sea, cómo se está mediando en este momento los esfuerzos que se hacen en cada contexto. Evidentemente, buscar las mejores prácticas, pro- eh, dar reconocimiento y a la vez multiplicar esas buenas prácticas que algunos docentes hacen. Creo que está comprobado que un docente, un colega, o sea, más bien, un docente prefiere, multiplica lo que hace otro colega, que eso tiene más valor que alguien me diga desde arriba qué debo hacer, ¿verdad? Cuando yo veo que alguien ya lo está haciendo, tiene mucho más valor y, por supuesto, uno lo ve más viable. Entonces, yo creo que por un lado los cambios se están haciendo, sin embargo, pueden ser invisibilizados, como lo has dicho. Hablemos de, bueno, el tema, por ejemplo, con la pandemia, creo que vos has visto cómo de repente los podcasts se multiplicaron, pero ciertamente ya había un esfuerzo previo, como el tuyo, que pues, un antecedente que me muestra que que era un recurso, que esto es un recurso muy valioso para la educación y que más bien debe multiplicarse, o sea, son iniciativas que más bien deben apoyarse. Entonces, por ese lado creo que es un tema de estrategia, de cómo recoger lo bueno,
cómo reconocerlo, multiplicarlo y por supuesto que sí hay un cambio de visión y de valores. O sea, definitivamente estamos buscando empoderar a las personas y no tanto decirles qué hacer. Eso es número uno. Y por supuesto hay un tema social, como bien mencionabas, que no es que haya habido una época de oro para la docencia en este país, pero había más bien yo diría que esa época de oro, uno la sintió así, porque al menos socialmente se agradecía y se reconocía el trabajo del docente, aunque tal vez en ese momento, pues no es que en ese momento hacían un trabajo perfecto, no, o que tenían todos los recursos que se requería, tampoco. Pero al menos socialmente no estaban siendo sujetos de un juicio, de señalamientos, ¿verdad? Y hacían que al menos no se entorpecía su trabajo. Y definitivamente hay que volver a eso, a no entorpecer la labor docente, a permitirnos hacer bien nuestra labor, ¿verdad? Sin todos los obstáculos que nos encontramos en el camino, desde los obstáculos administrativos, obstáculos políticos, los obstáculos ¿verdad? De la no opinión negativa en los medios de comunicación, etcétera. Bueno, con esa reflexión llegamos al final de este programa, el programa 115 de Huellas, el primer programa de la 11ª temporada. Recordar que nosotros iniciamos en el año 2013, ahora que lo hablaba Mauricio Portillo Torres, en relación a lo que ha sido este proyecto, pues sí, ya han pasado mucho tiempo y les agradecemos siempre que nos acompañen. Mauricio Portillo Torres, teólogo, investigador, profesor universitario en la UNED, especialista en evaluación y currículum. Por siempre, en este caso, acompañarnos y colaborar con este espacio de difusión. Muchísimas gracias por tus... Y quedamos a este tema que ni siquiera intentamos abordar en un porcentaje mínimo. Eso se puede hablar muchísimo más, pero hemos querido como tocar estos primeros temas y pues queda la invitación abierta. Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por la invitación y a nuestros oyentes o las personas que nos están viendo. Muchas gracias por ser fieles seguidores de este programa. Pura vida. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo.